En este video tutorial aprenderemos a manejar los formularios mediante Google Forms. En este caso, aprender a realizar encuestas como también cuestionarios. Para manejar los formularios desde Google, nosotros vamos a utilizar al repositorio Drive. Quiere decir que debemos de tener una cuenta gestionada, activa, y mediante nuestras aplicaciones poder dirigirnos a Drive. Desde Drive nosotros tenemos justamente el botón nuevo, el cual ya en un anterior video tutorial hemos diseñado, hemos tratado. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar ahora un formulario. Los formularios tienen la característica de utilizar una plantilla propiamente dicha o utilizar en blanco. En este caso nosotros vamos a utilizar un formulario en blanco. El formulario en blanco tiene algunas características que deben de tenerse muy en cuenta. Primero, nosotros necesitamos dar un nombre respectivo. En este caso quiero hacer una encuesta académica. Listo. Y posterior a ello vamos a darle algunas gestiones en sus propiedades o ajustes, ¿no? Primero, la encuesta debe ser guardada en una carpeta en particular. En este caso yo me voy a dirigir a mi unidad de fecha 2020, en este caso a nuestras escuelas, y estoy trabajando con ustedes en renovables. Justamente ahí voy a mover mi encuesta, a la cual después vamos a darle algunas especificaciones de respuestas básicas. Continuamos, a cualquier mensaje cerramos. Sé que podemos personalizarla, podemos agregar desde colores atractivos cálidos, colores de fondo también, entre otros, tipo de letra por ejemplo. Y también podemos configurar algunas características necesarias de recopilación de datos. Como en este caso nosotros estamos haciendo un cuestionario general, no un cuestionario evaluado basado en puntos, entonces en esta generalización vamos a recuperar el correo electrónico, porque lo necesitamos, y quiero que tenga una limitación a la hora de realizar respuestas, ¿no? Con todas estas propiedades simplemente presiono guardar. Google Forms tiene algunas características en la asignación de sus encuestas. Tiene tipologías como respuestas cortas, párrafos, varias opciones, casillas desplegables, entre otros. Asimismo, también hasta se puede subir archivos. En este caso nosotros vamos a utilizar respuestas cortas con las clásicas solicitudes de información, tal como por ejemplo apellido paterno. En este caso yo voy a tener una respuesta, debe ser de término obligatorio. Voy a crear una copia a este tipo de reactivo y en este caso yo voy a colocarle apellido materno. También de tipo respuesta corta y finalmente nombres. También respuesta corta, ¿no? Todos en forma obligatoria. No obstante, si nosotros quisiéramos poner datos un poco más limitados o específicos, por ejemplo un teléfono, puedo crear una copia. En este caso yo voy a colocar teléfono, pero no quiero que sea un tipo texto, sino al contrario tengo una validación de que solo pueda hacer ingreso por números. Entonces lo que yo puedo hacer es utilizar las propiedades del reactivo y realizar una validación de respuestas. Y en esta validación de respuestas pues tengo tipologías de tipo número, a lo cual solo necesito que sea un número. Entonces ya es más específico la consigna para esta pregunta. Con todo esto, una vez que hemos terminado, lo que nos tocaría ahora es ¿y a quiénes entregamos esto? Entonces nosotros tenemos antes una vista previa. ¿Cómo se va a enviar este tipo? De repente me parece muy simple y más aún me está indicando de que según mi repositorio institucional sé quién está enviando este formulario. Voy a cerrar esto. A razón de eso, nosotros podríamos agregar un encabezado, una imagen básica que puede ser. Entonces yo puedo agregar de repente un tipo académico como esto. Lo podemos insertar. Entonces va teniendo un poco más de forma en la parte de arriba. Y va teniendo una estética. Sé que cambian los colores en base a el temario que se escogen, pero ya tengo listo para hacer el envío básico. Con todas esas modificaciones, las vistas previas también aceptadas, podemos realizar el envío básico de esta información.
Nos dirigiremos entonces hacia el botón enviar. Al hacer clic en enviar tenemos una gran variedad de formas para hacer llegar este instrumento. En este caso pues yo quiero hacer llegarlo a mi persona, utilizando también la cuenta institucional. Que quede el asunto y el envío básico. Entonces paso a hacer la realización de dicho envío. Si yo me dirijo a mi correo electrónico, por acá voy a presionar un F5 para hacer la actualización. Aquí está la encuesta que estoy enviando. Entonces yo hago clic acá. Entonces, como sé que es de un lugar seguro, puedo mostrar todo lo que son los contenidos y voy a comenzar a hacer el llenado respectivo. Hago entonces el relleno del formulario. Acá está establecido entonces la encuesta propia a poder realizar la data. La data por un entonces está comenzando a tener un envío a mi cuenta institucional, en este caso acá. Entonces yo voy a colocar acá mis datos. Podemos de repente trabajarlo con mayúsculas, no hay problema. Y en este caso pues yo un teléfono. Listo. Son los datos propios que estoy enviando. Y paso a hacer el envío respectivo. En este caso mi encuesta ha sido enviada. Y no se me está dando ninguna otra alternativa para poder volver a ingresar. Porque en un principio habíamos colocado con el que sea un único envío. ¿Cómo entonces suscitamos nosotros esta corroboración? Bien, nos vamos a dirigir nuevamente a la encuesta de mi formulario. Dentro de mi formulario nosotros ya estamos teniendo acá una primera respuesta. En esta pestaña voy a hacer clic acá. Entonces en esta zona nosotros tenemos la disposición de quién envió la información, cómo ha cumplido la respuesta a cada uno de los reactivos o preguntas. Y más aún, una característica que bastante es agradable y también es ergonómica y óptima, es que se puede generar una hoja de cálculo con las diferentes respuestas que yo vaya teniendo. Si yo hago clic en este icono, donde se me dice que vamos a generar una hoja con las actividades que ha realizado este usuario, entonces yo tengo una mejor forma de trabajar en la información. En este caso veo en qué momento lo he enviado, bajo qué indicación lo ha realizado y qué datos ha ido llenando. Entonces, como te puedes dar cuenta, acá sería muy cómodo tener esto en columnas para hacer filtros de las asistencias, cumplimiento, entre otros. Eso por una parte. ¿De qué otra forma también Google Forms nos ayuda? Vamos a cerrar todas estas especificaciones ya creadas. Estoy dentro de mi Google Drive. De la misma forma como se te enseñó nuevo formulario. De todas maneras, formulario en blanco. Solo que en este caso, el formulario ahora va a tener un criterio de tipo cuestionario, de tipo evaluación, de tipo examen. No olvides, siempre vamos a colocar primero un nombre. En este caso yo le voy a colocar evaluación tipo. Entonces, al colocar lo que es evaluación tipo, yo voy a realizar lo siguiente. Estamos guardando. Voy a disponer en qué unidad guardarlo, ya lo hemos visto. Asignando la carpeta 2020, escuelas. Yo estoy trabajando con renovables. Y acá mismo lo voy a crear. Evaluación tipo voy a colocarle. Listo. Pero en este caso, a cualquier mensaje colocamos cerrar. Yo voy a trabajar primero la forma. En este caso va a ser un tipo de evaluación de estilo cientista. Ya está. Vamos a insertar esto. Los colores también de cambio. Voy a seleccionar estos colores que no sean tan fríos. Ya está. ¿Qué más me falta? Un tipo de letra. Listo. Pero ahora yo me voy a dirigir a lo que es configuración. Y de la misma forma vamos a recopilar información como su correo, que solo nos limitemos a un tipo de respuesta por todo el formulario, pero ahora ya no lo vamos a trabajar de forma general, sino esta vez vamos a utilizar un cuestionario. Y el cuestionario me indica primero su conversión y de ahí todas las características propias a hacer como evaluación.
En este caso va a haber una calificación después de cada entrega. Esto es lo que me interesa. ¿Por qué? Cuando yo presiono guardar, los diferentes reactivos van a tener una clave de respuestas. Quiere decir que voy a agregar puntaje a las respuestas que se vayan obteniendo. Y vamos a realizar una versión como esta. Vamos a crear una respuesta de tipo pregunta. Por ejemplo, ¿qué dispositivo me permite ingresar datos al ordenador? ¿No? Y en este caso yo puedo tener varias opciones o casillas desplegables. Muy bien. En este caso esta opción yo puedo determinarle como una pantalla, teclado, mouse, impresora. Impresora. Entonces, de las diferentes bondades que nosotros estamos dando, nosotros necesitamos dar veracidad de cuál es la respuesta para tener un puntaje. Es por eso que nosotros podemos utilizar la cláusula clave de respuestas. En clave de respuestas me está diciendo cuánto debe valer este puntaje o cuánto debe valer esta pregunta. En este caso yo voy a agregarle 5 puntos y le voy a decir que la correcta en este caso es el teclado. Cuando se asigne el teclado y más que solo el teclado, me dispondrá los 5 puntos. Las demás serán en error. Presiono listo. De la misma forma voy a copiar otra. Pero en este caso, ¿qué dispositivo me permite mostrar la interacción con el PC? En este caso yo ya no quiero varias opciones, sino quiero respuestas cortas. Y en la respuesta corta voy a escoger lo que es clave de respuestas. Y le voy a indicar que solo me puede mostrar una pantalla. ¿No? De preferencia minúsculas, que no haya problema. Y también que valga sus 5 puntos, ¿no? ¿Qué más? Por favor, tienen que ser preguntas de obligación, ¿no? De la misma forma acá, tienen que ser preguntas de obligación. Entonces, automáticamente se guarda la evaluación tipo. Y si yo quiero esto ya mandarlo, nuevamente presiono el botón enviar. Voy a utilizar la misma cláusula, en este caso mi correo personal, institucional. Listo. Y paso a hacer el envío. Muy bien, entonces me dirijo a mi correo para ver que haya llegado el envío. Me dirijo directamente a Gmail, ya está. Muy bien, aquí ha llegado la evaluación típica. Voy a hacer clic. Voy a mostrar algunas imágenes propias de ello. Vamos a rellenar el formulario, en este caso de tipo de evaluación. Está haciendo la carga, me está indicando que efectivamente voy a utilizar esto. Y finalmente, pues comienzo a resolver. ¿Qué dispositivo me permite ingresar datos al ordenador? Entonces un teclado. ¿Y qué dispositivo me permite mostrar una pantalla? Por ejemplo, yo puedo colocarle acá un screen. También es el mismo término. Pero no es el correcto. Entonces presiono enviar. Entonces puedo ver mi puntuación, como he sacado. Al hacer clic me dice que efectivamente el teclado está, tengo 5 puntos sobre ella, que me he equivocado en una segunda pregunta del puntaje total. Entonces, si estas respuestas de la misma forma voy a evaluación tipo donde he diseñado, donde tengo una respuesta, le digo por favor respuesta, genérate como hoja de cálculo. Ya por ejemplo acá me están mostrando una estadística, pero quiero una estadística un poco más analítica, es por eso que utilizo el hoja de cálculo. Vamos a crear con el mismo nombre. Y en efecto acá me está diciendo puntaje 5 de 10. Y esto lo puedo utilizar como una especie de auxiliar cuando haga evaluación, en este caso cuando se conciba a la docencia. Entonces, hemos aprendido a utilizar la gran variedad de cómo realizar encuestas desde Google Drive, utilizando el repositorio de formularios y cómo estos nos ayudan, ya sea mediante encuestas o ya sea mediante exámenes o test, a tener información relevante gracias a Google.